Del Señor en esta hora. Gloria a Dios, poderoso es el nombre de Jesús. Nuestro hermano con nosotros en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Es un privilegio, un gozo, una alegría, mis queridos hermanos, estar aquí delante de ustedes. Yo siempre digo que Dios es bueno. Le damos la bienvenida a cada uno, siéntase en confianza. Y vamos esta noche a la palabra del Señor. Vamos a estar tratando de desarrollar este tema y vamos a ir a la Biblia en el libro de San Lucas, capítulo número 7, del 1 en adelante. Amén. Ve a su lado ahí si hay un joven, un hermano o una hermana que no ha traído Biblia y comparta con él. El libro de San Lucas, capítulo número 7, del 1 en adelante. Aleluya. Gloria a Dios. San Lucas capítulo 7 del 1 en adelante dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue a ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor. Sabemos de tu poder, de tu misericordia, Dios mío. Sabemos que tú eres real y tú eres un Dios grande, Dios de la gloria. En esta hora me pongo en tus manos, Señor, sabiendo, Señor, que solo tú eres el Dios de poder, Señor, y que tú no has cambiado, que tú sigas haciendo milagros, Señor. Glorifícate esta noche, Dios mío, y que toda la gloria y toda la honra sea para usted, Señor amado. Gracias, Padre maravilloso. Bendito y alabado sea su nombre. Así, mis queridos hermanos, pueden tomar asiento. Mis queridos hermanos, en esta noche vamos a estar predicando bajo el tema: conoce el Evangelio de Jesús para que seas transformado. Conoce el Evangelio de Jesús para que seas transformado. Mis queridos hermanos, cuando vemos estos versículos que hemos tomado como base, vemos de una magnitud grande de fe que este hombre pudo alcanzar a través de oír y de buscar a Dios, mis queridos hermanos. Sabemos por la Biblia que este centurión no era posiblemente israelita, era romano posiblemente, pero a través de su vida se consagraba al Señor, hacía buenas obras y aprendió a través de la palabra a ver que Dios es un Dios de misericordia, mis queridos hermanos. Amén. Más adelante, al final, posiblemente vamos a ver las características de este centurión. Pero mis queridos hermanos, cuando nosotros escuchamos de este tema, nosotros quisiéramos ser parte y querer tener esa misma fe que este hombre tuvo, porque nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que él sabía al Dios que le estaba pidiendo. Cuando envía a los ancianos, mis queridos hermanos, me imagino que él quedaba en casa orando, porque la fama de Jesús era grande en aquellos tiempos. Cuando Jesús andaba en las calles de Jerusalén, en Samaria, en todos aquellos lugares, había una alegría, un gozo, había un comentario de la gente que caminaba, que se encontraba, solo podía hablar de Jesús, mis queridos hermanos, de sus milagros, de sus prodigios, de las cosas que él hacía. Ahora, mis queridos hermanos, Gloria a Dios. cuando vemos estas declaración, mis queridos hermanos, vamos a comparar en estos días. Pareciera, mis queridos hermanos, que el diablo se ha encargado de cautivar nuestra fe,
de quitarnos la fe, mis queridos hermanos. Pocas veces miramos milagros en las iglesias. Pocas veces comentamos de cosas que Dios está haciendo en el alrededor nuestro, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el diablo se ha encargado, mis queridos hermanos, de hacer que nosotros, aún en las iglesias, los mismos cristianos que hemos caminado ya días en el evangelio, Dios obra en algunas ocasiones y nos vamos a casa. El Señor obra, por ejemplo, en esta noche pudiera obrar, pero cuando salimos de este lugar, cuando vamos en nuestro carro, empezamos a sentir, si Dios nos ha sanado, empezamos a sentir nuevamente aquellos malestares y venimos a nuestra mente y decimos, ¿será que en verdad Dios ha hecho el milagro? Pero déjenme decirle, mis queridos hermanos, que es una oposición del diablo, porque estamos rodeados de demonios, mis queridos hermanos, estamos rodeados de legiones, mis queridos hermanos, no estamos solos en esta tierra, mis queridos hermanos. Aleluya. Ahora, mis queridos hermanos, cuando yo hablo de la palabra, me gusta confirmar que hay una oposición grande, mis queridos hermanos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, dice la Biblia que el apóstol Pablo iba rumbo a Roma, mis queridos hermanos, pero cuando iba allí, en ese caminar, iba testificando de lo que Dios había hecho en su vida. Pero dice la palabra del Señor en el libro de Hechos 13:8, dice que cuando él llega al procónsul Félix, mis queridos hermanos, y él está pensando en predicarle la palabra del Señor, él está pensando predicar para que este hombre sea salvo. Dice que el procónsul Félix reunió a su gente a escuchar a Pablo, mis queridos hermanos. Pero déjenme decirle, mis queridos hermanos, cuando viene la palabra a su vida, yo no sé si usted ha notado, cuando viene el mensaje a su corazón, cuando viene el mensaje de salvación a su vida, hay oposición del diablo. Cuando usted se mete en búsqueda del Señor, es cuando el enemigo se levanta, porque sabe que hay victoria en el evangelio, mis queridos hermanos. Aleluya. Dice que ahí había uno llamado Elimás. Y dice que se ponía, era un mago, mis queridos hermanos, era un brujo. Pero lo detectó el apóstol Pablo, le dijo y le dio unas palabras: ¿hasta cuándo vas a trastornar los caminos del Señor Jesús, mis queridos hermanos? Porque había poder en Pablo. Y dice que le declaró una palabra: desde este momento vas a quedar ciego. Porque había poder en Pablo, mis queridos hermanos. Porque estaba interesado, mis queridos hermanos, este mago. Así interviene el diablo con nosotros, mis queridos hermanos. ¿Cuánto nos costó llegar a los caminos del Señor? ¿Cuánto luchó el hermano que se encargó de acercarse a nosotros? Y nosotros nos íbamos por un lado, le mentíamos, le decíamos íbamos a ir a la iglesia y no veníamos, mis queridos hermanos. Era la oposición del diablo. Pero déjenme decirle que había un propósito en la vida de nosotros. Dios había puesto la mirada en usted y en mí, y por eso estamos aquí esta noche, adorándole y exaltándole, mis queridos hermanos. Ahí estaba el mago Elimás, que traducido es Bar Jesús. Ahí estaba alrededor, yo me imagino, haciendo yo no sé qué cosa, pero estaba oponiéndose a que el evangelio no se predicara. Pero llegó Pablo y le declaró la palabra, mis queridos hermanos. Ahora, mis queridos hermanos, el evangelio, cuando con el tema de esta noche dice: conoce el evangelio de Jesús para que seas transformado. Mis queridos hermanos, el apóstol Pablo también en 2 Corintios, él le dijo a los corintios: cualquiera que viniera con otro evangelio, mis queridos hermanos, porque dice la palabra de que aún Satanás se viste como ángel de luz, y sus ministros también se visten, mis queridos hermanos. Estamos viviendo tiempos tan difíciles hoy en día, mis queridos hermanos, de una diversidad de evangelios, de una diversidad de doctrinas, mis queridos hermanos, pero solo una doctrina verdadera, mis queridos hermanos, la doctrina del Señor Jesús de Nazaret, mis queridos hermanos, porque Él es el único que salva, Él es el único que limpia, Él es el único que levanta, mis queridos hermanos. Aleluya. Pero ahora usted, si sale a las calles, mis queridos hermanos, usted escucha que toda gente es cristiano, aún los brujos, aún los hechiceros que andan dando cartas para que les den las manos, le saludan a usted, Dios le bendiga, le dicen esta gente. ¿Por qué? Porque al diablo ha cautivado las mentes, porque ellos no se dan cuenta de la condición que están, mis queridos hermanos. Aleluya. Pero déjenme decirle, mis queridos hermanos, que el evangelio del Señor Jesús ha sido pasado por un proceso, mis queridos hermanos. Desde tiempo antiguo vemos, mis queridos hermanos, que el diablo se ha levantado en detener la obra del Señor. Así es, hermano. Vemos, mis queridos hermanos, que cuando Jesús muere y le deja la gran comisión a los 12 discípulos, estos hombres llevaron una persecución en su vida, mis queridos hermanos. Aleluya.
Solo el apóstol Juan en la isla de Patmos fue el único que murió muerte natural, mis queridos hermanos. Pero el diablo persiguió a los 12 discípulos pensando que los 12 discípulos es que llevaban el evangelio de Jesús. Pero no, mis queridos hermanos, el Señor es un Dios de misericordia. Ahí caía un cristiano, allá se le estaban levantando 100 cristianos, porque el evangelio no lo va a poder detener nadie, mis queridos hermanos, porque el que va con nosotros es más poderoso, se llama Jesús de Nazaret, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Ahora, mis queridos hermanos, la iglesia universal o la iglesia católica, mis queridos hermanos, ha venido liderando unos ataques en contra de la iglesia del Señor, mis queridos hermanos. En el antiguo tiempo, cuando estaban los 12 discípulos y cuando estaba la iglesia primitiva, mis queridos hermanos, pongan mucha atención a lo que hacían con los cristianos, mis queridos hermanos. Los romanos, mis queridos hermanos, por consentimiento de los hombres, aquellos de los maestros de la ley, que porque no estaban de acuerdo con sus doctrinas humanas, mis queridos hermanos, porque nosotros no vamos a estar de acuerdo con doctrinas humanas, porque para eso tenemos la palabra y lo vamos a pegar a la palabra, a lo que dice esta escritura, mis queridos hermanos. Pero por eso no le caían bien estos discípulos, por eso no le creían bien estos cristianos a esa gente, mis queridos hermanos. Y dice que mandaban espías, como que mandaran a alguien aquí para hacerse amigo de nosotros, y anotaba el nombre, la dirección, el teléfono de cada uno, y allá en la madrugada, ya a cualquier hora llegaban y agarraban toda nuestra familia, mis queridos hermanos. Y que oiga bien la burla que hacían, oiga bien las cosas que hacían. Dice que ellos habían preparado, así como esos estadios ahora donde juegan el fútbol, eran unos coliseos, se llamaban los coliseos romanos, y abrían las puertas al público para que llegaran todos y se sentaran a ver el espectáculo, a ver allá a los cristianos. Pero ellos tenían en jaulas leones, todo tipo de fieras allí, las tenían, mis queridos hermanos. Pero dice la palabra del Señor que cuando llegaba la hora, sacaban a aquellos cristianos con sus niños, con su familia, y luego soltaban a aquella fiera. Pero aquellos cristianos no se corrían, aquellos cristianos sabían para dónde iban, allí habían cumplido su carrera. Ese es el ejemplo de nosotros, hermanos, que cuando venga la prueba, que cuando venga el problema, sabemos que tenemos un Dios de poder. Nadie nos va a separar de la voz de Cristo, mis queridos hermanos. La iglesia católica, mis queridos hermanos, ha liderado un serie de ataques en diferentes épocas, en diferentes tiempos. Pero ¿qué ha pasado, mis queridos hermanos, al verse en el año 380, al ver el fracaso, porque la iglesia dice que el Señor añadía, oiga la palabra, el Señor añadía los que habían de ser salvos. El Señor iba aumentando cada día las iglesias iban creciendo, mis queridos hermanos. Y dice que hubo un emperador que usó la astucia de Satanás, mis queridos hermanos, y dijo, bueno, ¿cómo no podemos detener matando a estos cristianos? Vamos a tener que cambiar el sistema, vamos a tener que unirnos a ellos. Y dice que Constantino el Grande, mis queridos hermanos, dice que se convirtió así, entre comillas, al evangelio, mis queridos hermanos. Aleluya. Y desde ahí empieza un problema más grande para nosotros, porque el verdadero evangelio se mezcló con lo mundano, con las cosas del mundo, mis queridos hermanos. Y por eso hemos visto que la iglesia primitiva, la iglesia, aquella gran iglesia primitiva que estaba en aquellos tiempos, donde compartían, donde lloraban unos a otros, donde compartían, que no podían ver a un hermano que pasara necesidad, todo eso se ha ido perdiendo, mis queridos hermanos. Ahora vemos iglesias, mis queridos hermanos, que solo son una apariencia, mis queridos hermanos. Por eso nosotros tenemos que mantenerlos unidos, seguir peleando esta buena batalla, porque de eso es lo que Dios agrada, mis hermanos. Dice que Constantino se convirtió al evangelio y se unió y declaró el cristianismo como una sola religión en aquel entonces, mis queridos hermanos. Ahora, mis queridos hermanos, el Vaticano no se quedó quieto desde entonces. Él sigue operando, pero como ya no puede matar cristianos, porque ya no puede venir aquí, ya no puede mandar soldados y a nosotros llevarnos y desaparecer esta iglesia, y que solo quede el nombre de Puerta del Cielo en Hyattsville, ya no puede, porque hay un Dios de poder, mis queridos hermanos. Hay un Dios poderoso, aún en los países que no se puede, que no hay libertad para predicar el evangelio. El diablo no puede tomar a aquellos cristianos así, porque hay un Dios de poder que está peleando con usted. Hay un Dios de poder que está defendiendo esa familia, porque si hay algo, mis queridos hermanos, que Dios pelea por usted, que si usted lo honra a Él lo va a honrar a usted también, mis queridos hermanos, porque tenemos un Dios maravilloso, mis queridos hermanos.
Constantino se convirtió, Constantino el Grande se convirtió al Evangelio. Amén, amén, aleluya. Y ahí empezó una mezcla. Y usted ha venido viendo la decadencia del Evangelio. Sí, así es, verdad. Ahora cuesta ver verdaderos hombres de Dios, verdaderas mujeres de Dios, porque ahora todo es igual. Sí, verdad. Ahora usted puede andar como usted quiera y nadie le dice nada en algunas iglesias. Si usted llega a unas iglesias, usted no sabe si está en una discoteca o está en un lugar donde adoran al Señor, con luces y humo por un lado, por otro lado, mis queridos hermanos. Ayuda. Aleluya. ¿Por qué? Pero esto tiene un plan y un propósito de Satanás, mis queridos hermanos, porque la Iglesia Católica, al no poder destruir a los cristianos, al no poder detener la obra del Señor, ¿qué es lo que ha hecho? Ahora está comprando ministros, ahora está comprando pastores, le está dando obsequios, le está dando cosas, mis queridos hermanos, para que profanen los templos, para que no digan nada de pecado, para que no digan nada de que Cristo viene, para que usted no se preocupe, usted está bien ahí como está, usted está tocando el pecado, haciendo lo que usted quiere, ahí está bien, pero déjeme decirle que hay un Dios de poder. Él dijo: sé santo porque yo soy santo. El Dios que nosotros tenemos es un Dios fiel, mis queridos hermanos, y dice que sin santidad nadie va a ver al Señor, mis queridos hermanos. Es la única manera de que podamos ver al Señor, es que lo guardemos. Yo sé que este camino es cuesta, es difícil, vienen ofertas, vienen cosas, y a veces nosotros descuidamos como culpables porque descuidamos la intimidad con Dios, el secreto de Dios. No oramos, ya no ayunamos, entonces fácilmente caemos, mis queridos hermanos. Aleluya. Ahora, mis queridos hermanos, Alabado sea Dios, aleluya. Gloria. el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, Aleluya. previniéndoles de estas situaciones que iban a vivir, y ahora nos dice a nosotros. El Señor les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Mis queridos hermanos, dice la Biblia que los discípulos dijeron ese día, ellos no llevaron pan en el camino que iban, y dice: porque no trajimos pan. El Señor los está diciendo que lo guardemos de la levadura de los fariseos. Y el Señor los regaña, los reprende y les dice que insensatos son ustedes. ¿Cómo no se dan cuenta que aquel día con 5 peces, con 5 panes multipliqué, y cuántas cestas recogiste? Ahora, mis queridos hermanos, el Señor Jesús no les estaba hablando de las cosas materiales de comer, mis queridos hermanos. Les estaba hablando de la doctrina, porque la doctrina es peligrosa, mis queridos hermanos, porque usted no puede escuchar cualquier cosa, usted no puede escuchar a cualquiera recibir a su casa, a cualquiera, mis queridos hermanos. Aleluya. Aún los que dentro de la iglesia, mis queridos hermanos, los que le imponen las manos a usted tiene que tener cuidado. No cualquiera le puede poner manos a usted, mis queridos hermanos, porque usted no sabe cómo anda la condición. Y ahora nosotros como hijos de Dios tenemos que ser responsables. Si yo, imagínese que yo discutí ahora con mi esposa y yo vengo a poner manos aquí, el hermano me dice: venga hermano, pase aquí, ponga mano. Yo tengo que ser consciente de mi condición, cómo anda mi vida, porque yo no puedo, porque puedo transmitir un desánimo del hermano, un desánimo del hermano. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, mis queridos hermanos. Porque se anda moviendo unas tremendas tinieblas, mis queridos hermanos. Los demonios son espíritus que andan buscando un cuerpo, dice la palabra del Señor. Y al no hallar un cuerpo, dice que van a los lugares desiertos y allí están esperando la oportunidad, mis queridos hermanos. Y déjeme decirle que de cuántos demonios el Señor los libró a nosotros. Aleluya. Y ellos se recuerdan de dónde vivían. Y me imagino que dicen: voy a ir a darme una escapadita por ahí a ver si encuentro donde mi hermana, donde mi hermano, donde yo vivía antes. Los demonios andan rondando nuestra casa, los demonios andan rondando nuestra vida, pero hay una cobertura de Dios en los hijos de Dios. Hay una cobertura que está ahí, el fuego del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo cubriendo sus hijos, mi querido hermano. Ahora, mis queridos hermanos, ahora en día tenemos más trabajo nosotros como cristianos, porque el diablo se ha encargado de meter un montón de confusión, no se da cuenta. El Señor Jesús, mis queridos hermanos, le llegaron los fariseos y le dijeron al Señor Jesús: ¿con qué autoridad tú predicas y haces estas cosas? Le dijeron los fariseos al Señor Jesús, confrontándolo. Yo también le voy a hacer una pregunta, le dijo el Señor Jesús. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres?
y se quedan secreteando ellos. Si decimos que era del cielo, va a decir que porque no creímos. Y si decimos que era de los hombres, este pueblo lo va a perder a nosotros, porque tenían a Juan como profeta. Oiga bien, mis queridos hermanos, la astucia de Satanás. Cuando Juan el Bautista andaba predicando en el Jordán, dice la Biblia que mucha gente venía a él necesitada de él, porque su vida no era recta delante de Dios, pero ellos querían un cambio, mis queridos hermanos. Pero los maestros de la ley, aquellos grandes hombres que se creían importantes, no recibieron a Juan el Bautista como profeta, mis queridos hermanos. Y el Señor los confronta, y no crean que eso se acabó aquellos días. Ahora en día hay sectas que dicen que solo Jesús, que el bautismo de Juan no existe. ¿Por qué? Porque el diablo está trabajando, mis queridos hermanos. Pero que si el Señor los confronta ahora en día con la palabra y les pregunta a estos hombres que están diciendo que solo Jesús, que solo el bautismo es Jesús, que a dónde queda el bautismo de Juan, mis queridos hermanos. Aleluya. Porque Juan a la verdad bautizó en agua para arrepentimiento, mis queridos hermanos. El Juan bautizó y yo dijo, yo la verdad lo bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno tras mí que es antes que yo. Él lo va a bautizar con Espíritu Santo fuego, y él está aquí en esta noche, mis queridos hermanos. Si usted está necesitado del Espíritu, esta noche usted, el Señor lo puede tocar a usted, mis queridos hermanos. Pero es la maquinación de Satanás, mis queridos hermanos. Dios, aleluya. No crean que Satanás se queda quieto o está jugando. Por eso nosotros tenemos que afirmar nuestros pasos. Ahora, mis queridos hermanos, esto me llevaba a unas preguntas. Y dice la palabra, dice las preguntas. ¿Cómo conocer a un verdadero cristiano? ¿O cómo saber nosotros que Jesús mora en nuestras vidas? Porque fácilmente hemos caído en señalar que esa hermana viene como quiere, que ese hermano no viene, que ese hermano aquí, y usted se da cuenta con cualquier cosa el diablo los hace pecar. Pero hay unas características que identifican a los verdaderos hijos de Dios. Número uno, el verdadero cristiano rechaza el pecado. Ahora, mis queridos hermanos, en el libro de San Juan 12, del 6 en adelante, vamos a ir para leerlo. El libro de San Juan, capítulo 12. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir a la Biblia para que leamos. 12:6. Amén. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿De quién estamos hablando en estos versículos, mis queridos hermanos? Estamos hablando de un hombre que anduvo 3 años y medio con Jesús. Oiga por un momento y ponga atención a la palabra de esta noche. Aleluya. Si Judas, andando con el maestro, se supone que Satanás no podía ni siquiera acercarse a Jesús, porque había una unción, un respaldo, mis queridos hermanos. Ahora, mis queridos hermanos, lo peligroso del evangelio es que el diablo no respeta. Él anda buscando ancianos, niños, él no anda perdonando, él no anda diciendo, este viejito con este viejito no me voy a complicar la vida, no me lo voy a llevar. No, él anda buscando jóvenes, viejitos, jóvenes, adultos, mayores, mis queridos hermanos. Es lo que le está interesado en las almas, en ganarle almas, mis queridos hermanos. Ahora, mis queridos hermanos, vemos el caso de Judas, que dice la Biblia que él era el encargado, era el tesorero, y andaba la bolsa. Jesús, siendo tan sabio, no quiso andar en la bolsa de las ofrendas, porque la gente lo iba a señalar. Ahora, mis queridos hermanos, pero puso a Judas. Judas andaba en el bolso de la ofrenda, y cuando tenía oportunidad sacaba su dinerito y cuando Dios se dio una ocasión de que dice que llegó Jesús a una casa y una mujer derrama un bote de alabastro de perfume caro como un salario de un año, mis queridos hermanos. Dice que era como de 300 denarios un salario en aquellos tiempos. Judas se entristece cuando dice que aquella mujer quiebra aquel bote y lo derrama a los pies de Jesús. Y le reclama a Jesús y le dice: maestro, ¿por qué este desperdicio? ¿Por qué
qué no mejor lo hubiéramos vendido este perfume en 300 denarios y lo hubiéramos dado a los pobres? Pero la palabra que hemos leído dice que no lo decía porque estuviera interesado en los pobres. Amén, amén. Aleluya. Hay muchos, mis queridos hermanos, hoy en día que no están interesados en las almas. Sí, aleluya. Si usted se dará cuenta, mis queridos hermanos, las campañas que hace años se hacían, lo primordial eran las almas. Amén, así es, hermano. Ahora muchas iglesias lo que están preocupadas es porque qué van a tener de comida ese día, de protemplo, y que quieren invitar 10, 20 iglesias para que el protemplo esté bien. Aleluya. Porque no están pensando en las almas, no están pensando en los amigos, no están pensando en aquellos que están cautivos, están pensando en las monedas, están pensando. Y dice la palabra del Señor que Judas tuvo un arrepentimiento, pero el arrepentimiento que Judas tuvo fue demasiado tarde. Él, cuando vio el sufrimiento de Jesús, cuando vio que Jesús lo estaban castigando, él fue a los maestros de la ley y entregó aquellas monedas, pero fue demasiado tarde, mis queridos hermanos. Aleluya. Ahora la palabra viene a nosotros esta noche. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo peligroso? Que esta noche el Señor nos está hablando. Esta noche el Señor nos está diciendo algo. Detente de lo que tú estás tocando. Detente de lo que tú estás haciendo, mis queridos hermanos. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Porque cuántos ejemplos, mis queridos hermanos, hemos visto. Santo. Sí, así es. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a hablar de otro ejemplo en el libro de Hechos 5 del 1 en adelante. Usted lo puede buscar. Dice la palabra del Señor que en aquellos días era tanto el amor de la iglesia primitiva. El libro de Hechos 5 del 1 en adelante usted lo puede estar leyendo y escuchándome a mí. Dice la palabra que había tanto amor. Oiga bien, había tanto amor en el pueblo del Señor que algunos dicen que vendían propiedades. Como de ejemplo tenían 2 casas y sentían tanto el dolor por el hermano que no tenía la necesidad, y dice que vendían las propiedades y lo traían a los pies, el dinero a los pies de los discípulos. Qué bonito, qué cosa más preciosa que alguien siente el dolor del hermano, mis queridos hermanos. Aleluya. Pero oiga lo que tremendo que con el enemigo que estamos tratando, mis queridos hermanos. Él no anda perdonando, él no anda pensando esto es para la obra, no. Él, con tal de enrollarte y meterte en cualquier problema, te mete, mis queridos hermanos. Ayúdalo, Jesús. Dice que allí llegó Ananías y Zafira. Santo. Era una pareja cristiana, mis queridos hermanos. Ellos podíamos estar seguros que eran cristianos. Y dice la Biblia que Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo. Miran la necesidad del pueblo. Mira, yo me imagino la hermana, el hermano. Colaboremos. Y vendieron la propiedad. Amén, amén. Aleluya. Pero hubo un problema. Alabado sea Jesús. Si la vendieron en $100, se pusieron de acuerdo y dijeron solo vamos a dar 50. Amén, así es. Aleluya. Oiga, ¿hasta dónde mete la garra Satanás? Cuando llegas a Ananías, a Pedro, le dice, mira, vendimos la propiedad en $50. Aleluya. Pedro, el hombre de Dios, Amén. Aleluya. el hombre que tenía revelación de Dios, le dice, ¿por qué has dejado que Satanás meta ese pecado en tu corazón? Amén, aleluya. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén, aleluya. Porque, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros no tenemos problema con los hermanos. Yo no tengo problema con mentir, y yo sé que deshonro tal vez al hermano Nahum, a cualquiera de ustedes si yo miento. Yo sé que tengo problemas, una vergüenza, pero el problema lo tengo con Dios, mis queridos hermanos. Porque desde el momento que yo he reconocido a Dios, desde el momento que yo acepté a Jesús, esta palabra dice que me va a juzgar, mis queridos hermanos. Ya no van a ser la gente, sino la palabra, porque Jesús dijo, yo no he venido a juzgar este mundo, sino la palabra que he dejado, y ella va a ser testimonio para contra de ustedes, mis queridos hermanos. Oiga, Ananías y Zafira, ellos tenían la gran intención. Ellos sentían, pero el diablo es astuto, mis queridos hermanos. Aleluya. Nosotros podemos tener algún problema Santo, aleluya. con el diezmo a veces que lo tenemos que presentar aquí. Amén, amén, aleluya. Te adoramos, Jesús. El diablo te puede poner y te dice, "Pero ¿para qué vas a dar todo eso? La iglesia está prosperando. Santo, aleluya. Aleluya. Adelante, no ves que ahí dan el reporte todos los meses y dicen que sobra. No necesitas dar todo, pero el diablo lo quiere meter en el hoyo. Y qué bonito que es la misericordia de Jesús. Dice que no has mentido a Dios sino al Espíritu. Y dice que Ananías cayó ahí en ese momento.
Imagínense por un momento, mis queridos hermanos, que Dios permitiera ese mover de su Espíritu Santo. Aleluya, es verdad. Imagínense por un momento. Aleluya. Queda sola la iglesia. Sí, amén, amén. Aleluya. Entonces, mis queridos hermanos, Era un problema, hermano. Aleluya. oigan, no estaban haciendo nada malo porque oiga bien, todos tenemos el concepto que pecar, que robar, que matar, que hacer maldades. Ananías y Zafira no estaban haciendo. Aleluya. Querían hacer bien a la obra, pero de eso se aprovechó Satanás. Oiga, de todo lo que se aprovecha el diablo. Por eso es difícil el evangelio del Señor Jesús. Ahora, mis queridos hermanos, pero qué lindo que tenemos la palabra nosotros. Y nosotros, Señor, así como Ananías, como Zafira, cuántas cosas hemos cometido, pero qué lindo que tenemos un Dios de misericordia, que nos perdona, que nos da una oportunidad, que nos dice que no nos toma en cuenta nuestros errores, nuestros pecados, y los levanta y los restaura. Por eso la gente no cree muchas veces en nosotros, y no es el que molestaba tanto allá, y no es el que robaba, porque algunas veces nosotros robamos en alguna ocasión, mis queridos hermanos. Aleluya. Aleluya. Ahora, mis queridos hermanos, ese es el punto número uno. El verdadero cristiano rechaza el pecado. Amén. Aleluya. El 2, Aleluya. el testimonio de que Jesús entró en nuestra vida es evidente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vemos muchos pasajes en la palabra del Señor cuando dice la Biblia que Pedro iba de lejos siguiendo al maestro al pretorio de Caifás. Había una joven allí, dice, y Pedro se cuela ahí porque era tiempo de invierno y había una fogata y estaban ahí todos temblando de frío. Y llega la muchacha y le dice: tú andabas con el maestro. Amén. Amén. Aleluya. Es evidente, porque Jesús había hecho una transformación en Pedro. Pedro ya no era el mismo, mis queridos hermanos. Pedro había sido transformado. Aún los mismos maestros de la ley dijeron: y que no es es del vulgo, que no sabía leer, que no sabía escribir, que solo sabía tirar las redes. Pero cuando Dios pone la gracia en nuestra vida, mis queridos hermanos, cuando Dios te sella con el Espíritu Santo, la gente te ve diferente. Por eso necesitamos tener cuidado, mis queridos hermanos, para honrar el Evangelio del Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos. Aún lo que platicamos con los hermanos aquí en la iglesia tenemos que tener cuidado. Es verdad. Porque los hermanos nuevos están siguiendo nuestros pasos. Y a veces nosotros los ponemos a hablar. No vengo los ayunos. No. Y eso le dice: bueno, ¿y este hermano de qué clase de cristiano es? Alabado sea Dios. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a ver en la Biblia Santo. la evidencia de que Dios, que cuando Jesús entra a la vida de alguien, Aleluya. es evidente el cambio. Vamos a ir al libro de Lucas 19. Santo. Aleluya. Libro de Lucas 19 del 1 al 10. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya.